Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar sobre el tema de uso actual del suelo para la materia de análisis de la problemática urbana y el contexto en el que abordaremos el tema es sobre la materia de urbanismo. Vamos a presentar el tema definiendo qué es el uso actual del suelo, para qué es o para qué sirve, qué abarca, los elementos que lo conforman y todo el desarrollo de lo que viene siendo el uso actual del suelo. ¿Qué es el uso actual del suelo? El uso del suelo se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función de su capacidad agrológica y por tanto de su potencial de desarrollo. Se clasifica de acuerdo a su ubicación como rural o urbano, representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes, ya que es a partir de estos que se conforma su estructura urbana y por tanto se define su funcionalidad. ¿Y para qué sirve tener el conocimiento del uso de suelo? En términos generales, los conceptos de uso de suelo son un requisito necesario para la operación de establecimientos de comercio y la expedición de permisos ambientales, entre otros. Y también son utilizados por particulares para conocer qué uso puede dársele a un determinado inmueble, de acuerdo con la normatividad vigente al momento de la expedición del concepto. Esto quiere decir que son el resultado de una consulta efectuada ante la autoridad competente. ¿Cómo se clasifica el uso de suelo? En primer lugar, en una clasificación de un uso de suelo viene lo habitacional, que es la vivienda en edificación unifamiliar, la vivienda en edificación plurifamiliar y las residencias. En segundo punto vendría lo que es lo económico-industrial, que vienen siendo instalaciones singulares de alta incidencia ambiental, grandes establecimientos industriales, almacenes e industrias en general, pequeños talleres y almacenes de venta y talleres domésticos. En tercer lugar vienen los servicios comerciales, que dentro de este punto vienen centros terciarios integrados, grandes superficies comerciales y superficies medias, comercio local, oficinas y servicios profesionales, restauración, espectáculos y ocio, hospedaje y campamentos de turismo. En un cuarto punto tendríamos equipamiento. Dentro de este punto viene lo deportivo, lo educativo, servicios de interés público y social. Dentro de este punto viene lo sanitario, lo asistencial, lo cultural, lo administrativo y público, mercados de abastos, lo que viene siendo religioso. Dentro de este punto vienen cementerios, defensas y cárceles. Posteriormente vienen, en quinto lugar, vienen los espacios libres, que estos se dividen en los públicos, zonas verdes, privados. En el sexto punto vendría transportes e infraestructuras, son vías públicas. Dentro de este punto vienen arterias de gran capacidad, avenidas, calles, caminos, dotaciones de servicio al transporte por carretera, transportes ferroviarios, transporte aéreo, infraestructura básica. Dentro de este punto viene abastecimiento de aguas, saneamiento y depuración de aguas, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones, residuos sólidos, cauces hidráulicos y grandes balsas. Y por último y por séptimo punto viene lo que es agropecuario y forestal, que dentro de este punto vienen los usos agropecuarios, usos forestales y naturistas y usos extensivos del medio natural. ¿Cuáles son los elementos que lo conforman? Tipo de viviendas, la evolución de la ocupación promedio por vivienda, el suelo urbano y la identificación de servicios y materiales de la vivienda en el municipio. La información del uso actual del suelo en un plan municipal de desarrollo urbano o en un plan delegacional de desarrollo urbano se encuentra dentro del apartado diagnóstico. En el subtema aspectos urbanos o imagen urbana, también llamado desarrollo urbano, que este fue un caso en el municipio de Valle de Bravo, Naucalpan y Coacalco. Esto mencionado solo es dentro de la estructura de los planes municipales del desarrollo urbano, que son del Estado de México. En cambio, en una estructura de un plan delegacional de desarrollo urbano de la Ciudad de México, se encuentra como uso de suelo dentro del apartado de diagnóstico, el cual el subtema como tal es uso de suelo. En su desarrollo, en muchos municipios del Estado de México inmediatamente nos presentan gráficamente el uso general del suelo. Nos informan de la superficie total del municipio y nos indica porcentualmente la distribución del territorio en los diferentes usos de suelo que tiene el municipio. En el caso de la Ciudad de México, nos introduce al punto con aspectos ya sean geográficos, políticos, económicos y sociales, inclusive breves relatos históricos. En algunos nos informa de la forma geométrica de la traza urbana,
este caso es de la alcaldía Benito Juárez, hasta llegar a la parte tabular y gráfica donde se nos implementa el uso actual del suelo en un año específico. Posteriormente, en ambas entidades federativas hacen mención de viviendas, zonas industriales, equipamiento de industria especial, que este fue el caso de Naucalpan de Juárez, corredores y centros urbanos, comercio, vialidades, áreas verdes, áreas protegidas, si es que éste las tuviese, áreas urbanizables que aún se pueden desarrollar, áreas no urbanizables, etc. El subtema de uso actual del suelo, que es tipo de vivienda, se desarrolla en el subtema vivienda, en el cual nos mencionan diferentes tipos de clasificación de estas. La primera clasificación es vivienda unifamiliar y vivienda plurifamiliar. La segunda clasificación está en el caso de Naucalpan de Juárez, que es habitacional residencial, habitacional nivel medio, habitacional popular, habitacional rural y habitacional campestre. Y en la tercera clasificación, que fue en el caso de Coacalco de Berriozábal, nos da como clasificación la habitacional de baja densidad, la habitacional de media densidad y la habitacional de alta densidad. El subtema de uso actual del suelo, que es la evolución de la ocupación promedio por vivienda, viene dentro del subtema de vivienda, posterior a lo ya antes mencionado, que fue tipo de vivienda. Aquí la representación es tabular y gráfica, se describe como el municipio ha generado una mayor necesidad de vivienda para distintos sectores de la población. En este caso, en este ejemplo, en el municipio de Coacalco de Berriozábal muestra que tendencialmente el promedio de ocupantes por vivienda ha ido decreciendo, situación que implica un mayor número de viviendas, aun cuando la composición familiar también ha disminuido. Consiguiente a esto, dentro de otro subtema de lo que es el uso actual del suelo, viene lo que es identificación de servicios y materiales de la vivienda en el municipio. Los servicios básicos en la vivienda son muy importantes para el entorno en el que las personas interactúan y se desarrollan. Al respecto, expertos de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, identificaron 4 servicios básicos con los que deben contar las viviendas. El primero es el acceso al agua potable, el segundo es la disponibilidad de servicio de drenaje, el tercero de servicio de electricidad y combustible para cocinar en la vivienda. Esto dado por Cedesol. En algunos municipios se hace una comparación estadística y descriptiva contra el estado en general. Como se puede observar en el siguiente caso, que es Valle de Bravo, los porcentajes del servicio de agua y electricidad, comparando el municipio con la medida del estado, son semejantes, detectándose carencias en el rubro correspondiente a drenaje sanitario. En el caso de los materiales de las viviendas, en algunos municipios los datos son superficiales. En este aspecto mencionado, materiales buenos y duraderos o materiales no duraderos. Caso de Naucalpan de Juárez, en cambio, en el municipio de Huixquilucan, donde mencionan otras calidades constructivas como piso de cemento firmes, viguetas y bovedillas o losas, de concreto y muros de tabique e inclusive muros de cemento. Finalmente puedo llegar a la conclusión que el uso de suelo es de gran importancia, que sirve como un parámetro para decir qué podemos construir y qué no en un determinado inmueble. Gracias a esto podemos ver dentro de un inmueble si lo que está construido o lo que se va a construir es viable o no para este.